Mi nombre es Mark y soy uno de los vigilantes de seguridad en el Hospital Psiquiátrico de Willard. Aunque ya no hay pacientes en el edificio debido a su traslado a un nuevo hospital, el lugar sigue siendo un enigma envuelto en misterio. Una noche lluviosa y sombría, mientras patrullaba los pasillos vacíos del hospital, sentía cómo el ambiente opresivo y oscuro me rodeaba. Aunque el edificio no estaba abandonado, la quietud y el silencio me recordaban las historias escalofriantes que había escuchado sobre ese lugar. Mientras avanzaba por los pasillos, mis pasos resonaban en la penumbra y la lluvia arremetía contra las ventanas. De repente, una figura emergió de la oscuridad, una monja vestida con un hábito negro, avanzando con paso lento y cadencioso. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba, sintiendo cómo una extraña mezcla de intriga y temor se apoderaba de mí. «Buenas noches, hermana», dije con nerviosismo, esperando una respuesta que justificase su presencia en el hospital. La monja continuó su camino sin decir una palabra, como si estuviera en un mundo aparte o simplemente no quisiera interactuar conmigo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la veía avanzar, como si su presencia tuviera un aire sobrenatural. Decidí seguir a la figura enigmática a cierta distancia, sintiendo que estaba adentrándome en un misterio que iba más allá de lo que podía comprender. La lluvia arremetía contra las ventanas y la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. La monja se detuvo frente a la vieja capilla del hospital, sus brazos en posición de oración. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña tensión en el aire. «Hermana, ¿qué hace aquí en este lugar?», pregunté, buscando algún indicio de su propósito en ese momento y en ese lugar. Pero la monja siguió en silencio, su rostro oculto bajo la sombra de su capucha. Sentí que había algo más en juego, algo que iba más allá de mi comprensión. La monja giró lentamente su cabeza hacia mí y nuestros ojos se encontraron en un instante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras su mirada parecía traspasar mi ser. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Sentí que la figura enigmática me estaba observando de una manera que desafiaba lo lógico y lo mundano. La monja avanzó hacia mí y retrocedí instintivamente. No sabía qué esperar, ni siquiera sabía si lo que estaba viendo era real o producto de mi mente alterada por el ambiente y la oscuridad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a desvanecerse, como si se estuviera disipando en el aire. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras la veía desaparecer. Sentí que la realidad misma estaba distorsionándose ante mis ojos y mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. Regresé a la oficina, mi mente llena de preguntas y dudas, decidido a contarle a mi compañero John sobre lo que había presenciado. Cuando entré en la oficina, John estaba sentado frente a las pantallas, viendo las imágenes de las cámaras de seguridad. Se giró hacia mí al verme entrar, y su expresión de sorpresa y preocupación me hizo dudar por un momento. Con voz temblorosa, le relaté todo lo que había experimentado, cómo había visto a la monja en la capilla, cómo había sentido su mirada penetrante. Pero en lugar de la reacción que esperaba, John me miró con desconcierto. «¿Con quién hablabas?», preguntó, su voz llena de confusión. No vi a ninguna monja en las cámaras, Mark. No había nada en absoluto. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras lo escuchaba. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y un escalofrío recorrió mi espalda. Mis manos temblaban mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. No podía ser posible. Yo lo había visto, lo había vivido. John se levantó de su silla con una expresión preocupada y antes de que pudiera decir algo, decidió hacer una ronda por el hospital. Se alejó de la oficina y yo me quedé solo, aturdido y lleno de incertidumbre. Minutos después, las luces de la sala de vigilancia comenzaron a parpadear y el sonido de un grito distante llegó a mis oídos. Mi corazón se aceleró y corrí hacia las pantallas temiendo lo peor. En la pantalla vi la capilla y en el suelo yacía John, inmóvil. Junto a él, la monja estaba de pie, sosteniendo un cuchillo ensangrentado en la mano. Mi mente se nubló mientras observaba la escena en shock. La monja me miró, su rostro oculto por la capucha, pero sus ojos parecían arder con una intensidad sobrenatural.
Lentamente, se llevó el dedo a los labios en señal de silencio, y una sonrisa siniestra se formó en sus labios. El horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. La monja me estaba mirando, me estaba observando a través de las cámaras de seguridad mientras apuñalaba a John una y otra vez. Mi mente se llenó de un miedo abrumador mientras la figura enigmática se acercaba a la cámara, su sonrisa macabra reflejándose en la pantalla. Entonces, la pantalla se quedó en negro y el silencio invadió la sala de vigilancia. Mis piernas temblaban mientras retrocedía, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla imposible de escapar. El misterio de Willard había tomado un giro oscuro y aterrador, y yo estaba atrapado en él, sin comprender completamente las fuerzas sobrenaturales que estaban en juego, pero consciente de que mi final estaba próximo. La luz se fue de todo el edificio. Yo estaba aterrado. El cuerpo no me respondía, y lo único que podía hacer era acurrucarme en una esquina, escuchando desde la vasta oscuridad lo que me parecía que eran pasos lejanos, lentos pero firmes. Mis mejillas se llenaron de lágrimas, y yo, preso del miedo, me resigné a mi fatídico destino.